Buenos días para todos, bienvenidos a esta jornada de propiedad horizontal. Por ahí veo que ya se están conectando y les agradecemos mucho la participación, el interés que tienen pues de estar en esta jornada. Sabemos que esta semana ha sido un poco pues como de muchos eventos debido a que hemos tenido las elecciones, los partidos. Y de igual forma vemos que están muy interesados pues en el tema que vamos a exponer el día de hoy. Les recordamos que la jornada de este mes es del sector de propiedad horizontal. Sin embargo, el tema que vamos a exponer pues es un tema que abarca todo, administradores, consejos, propietarios. Es un tema pues de mucha nutrición, entonces nos alegra mucho que estén acompañándonos y mientras tenemos como un poquito de foro, que se nos va llenando un poquito más la sala, vamos a iniciar con los avisos parroquiales, que son súper importantes y más como la jornada de este mes es como enfocada en el sector de propiedad horizontal. Tenemos un aviso que es de mucho interés y se trata de que el próximo mes vamos a tener el Congreso Nacional de Propiedad Horizontal. Por acá nos van a exponer como una piecita. Este congreso va a ser el 30 y 31 de julio. Se va a realizar en el Centro de Eventos del Tesoro. Va a estar súper interesante. Por acá nos están exponiendo los ejes temáticos. Vamos a tener temas que son hitos actualmente, que son de mucha innovación y temas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, pero que en la actualidad siguen habiendo dudas de cómo es su aplicación jurídica, cómo es su implementación en los conjuntos residenciales. Entre estos ejes tenemos la movilidad, la energía y sostenibilidad, ya saben, los cargadores eléctricos, los paneles, todas estas implementaciones que se están viendo en la modernidad en la propiedad horizontal. Vamos a tener la gestión de riesgo y manejo de crisis en las propiedades horizontales, el control interno, los debidos procesos, las nuevas dinámicas de inteligentes de gestión de la copropiedad. Y muy importante, no solamente vamos a tener temas académicos, sino que vamos a tener enfoques en esas características y aptitudes que deben tener pues, los administradores de los conjuntos de propiedad horizontal, que en este caso sería la gestión de emociones para administrar copropiedades. Les extendemos la invitación, van a haber unos temas además muy interesantes, van a haber paneles, conferencias, microtalks y les tenemos también una sorpresa pues la finalización de el congreso, que ya va a ser como un evento especial para que se entretengan, para que suelten muchas cosas, se diviertan, entonces ya saben. De igual forma, todos los que están pues conectados, los participantes que están conectados, al final de esta charla vamos a tener como dos concursos. Esos dos concursos van a centrarse pues como en unas preguntitas que vamos a realizar. Falta como volumen, espérenme, subo un poquito más el volumen. ¿Me escuchan bien? Que vi por ahí como en Sí, el chat. perfecto. De pronto es ella la que tiene que subirle volumen al PC de pronto. Listo, bueno. Muchísimas gracias igual por avisarme. Como les venía contando, súper chévere si se quedan hasta el final de esta jornada, debido a que vamos a tener como dos concursos que van a ser precisamente para que puedan ir ese 30 y 31 de julio al Congreso Nacional de Propiedad Horizontal. Entonces, para que estén súper atentos, van a hacer dos preguntitas y esas dos preguntitas vamos a sortear un 2 por uno y un cupo gratis. Adicional a todos los que están participando el día de hoy en la jornada, van a tener una tarifa especial. En el chat se les va a dejar el link de inscripción, ahí pueden hacer todo el proceso y las chicas de eventos van a estar muy pendientes de pues, los que se inscriban y los que estuvieron acá para poderles ofrecer como esa tarifa especial. Entonces ya saben, al final vamos a tener esos dos concursitos. Ya viendo que estamos con más foro, vamos a dar paso a lo que nos apremia el día de hoy, que es esta conferencia que nos va a dar Gloria Giraldo sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la propiedad horizontal con los contratistas y la culpa patronal. Ya sabemos que este es un tema de mucha responsabilidad en los conjuntos residenciales, de mucha observancia por parte de los consejos de administración, los propietarios, los administradores, ver que esto sí se está implementando de una
correcta manera. De igual forma, Gloria nos va a dejar en el chat también su contacto en caso tal de que ustedes todavía les falte como la implementación, quieran saber más información, les queden dudas, pero vamos a tener un espacio de preguntas al final de la conferencia, van a ser más o menos 10, 15 minutos, y mientras tanto pueden poner sus preguntas durante toda la conferencia en el cuadrito de Q&A. Yo las estaré recolectando y al final vamos a darle respuesta a estos para que estén muy pendientes, las pueden dejar ahí sin ningún problema. Y ya, bienvenida Gloria, nos alegra mucho que estés por acá compartiéndonos este tema. Gracias. Espérate, yo sí estoy con volumen. Sí, se te Sí, escucha muy bien. perfecto. Gracias, Nati, por la invitación. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante. Si En, quieres, Gloria, abre sí, la presentación, que está no como... estoy compartiendo. No, sí, estás compartiendo, pero no está modo presentación el Ya, PowerPoint, sino que se ahí ven sí, las ya, diapositivas. ya, ahora sí, Dios te pague mi hija. Entonces, ahora Listo. sí vamos a arrancar. Entonces, el tema que nos convoca hoy en esta reunión es todo el tema de responsabilidades dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, lo que guarda relación con la culpa patronal y el tema de los contratistas, que es un tema que se ha vuelto álgido en las organizaciones por cuanto las propiedades horizontales, las empresas y todos los que están obligados a implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo se concentran nada más en el cumplimiento de su sistema de manera interna con sus trabajadores y se olvidan del tema de proveedores y contratistas, que nosotros también dentro del sistema tenemos una responsabilidad súper grande, ya que terminaríamos siendo solidarios con cualquier situación que se presente con estos contratistas. Por eso es súper importante esta charla el día de hoy, generar conciencia en cada uno de ustedes y en esas empresas que son esas propiedades horizontales, porque ustedes son los gerentes de esas PHs y tenemos que tener cubierto todo lo que implica esa relación comercial o laboral dentro de la propiedad horizontal. Entonces, ¿por qué es importante tener claro el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Esto para muchas empresas, y no sé si en las propiedades horizontales está pasando, que se volvió solo un cumplimiento de un requisito de ley y no le estamos poniendo el interés, la conciencia, la responsabilidad suficiente para este tema. Uno a veces se encuentra cuando hace auditorías de los sistemas de gestión que se volvió más un sistema de documentos, crear documentos, pero no direccionado a esa prevención y promoción, que es en lo que se centra el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es prevenir todo el tema de accidentes. Y la promoción es evitar las enfermedades laborales. Entonces, por eso aquí es súper importante que estas propiedades horizontales tengan presente que el sistema no solo abarca los trabajadores, sino también esa relación comercial que ustedes tienen con contratistas y proveedores. ¿En qué se enmarca el sistema y qué busca con esta obligación? Que yo no solo tenga un sistema interno en la propiedad horizontal, sino que también contrate con personas que tienen implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ya están dejando a un lado lo que es la informalidad. O sea que todos mis contratistas tienen que ser personas jurídicas con sistema implementado. Porque aquí vamos a hablar no solo de la culpa patronal, que es la responsabilidad que yo voy a tener frente a mis trabajadores, sino también el tema de solidaridad frente a cualquier acontecimiento que me pase en esa propiedad horizontal con un contratista. Por eso esta charlita es más de sensibilización y no de regaño, para que no lo vayan a tomar así, sino que vamos a generar conciencia de la importancia de este tema y que si implementamos un sistema es porque vamos a trabajar de lleno en esa prevención de accidentes y enfermedades laborales y no se quede nada más en un tema de cumplir requisitos de ley y documentos
que quedan nada más en el papel. ¿Qué responsabilidades tienen ustedes como empleadores? Yo no sé si en esas propiedades horizontales tienen muchas personas vinculadas o todos los tienen tercerizados, porque nosotros no solo miramos esos que están vinculados con la propiedad horizontal, sino a esos terceros que yo también contrato en esa prestación del servicio, una vigilancia, las personas del aseo, no sé cómo estará enmarcada en cada propiedad horizontal, pero aquí lo vamos a mirar desde ese punto de vista, no solo de los trabajadores que yo vinculo, sino de esos terceros que también contrato y la importancia que tiene para ustedes, señores, de que esos contratistas tienen que tener también el sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado. Porque cuando pasa algún acontecimiento dentro de mi propiedad horizontal, yo me vuelvo responsable de ese acontecimiento y dependiendo del resultado, también son las consecuencias para la PH. Cuando uno mira las propiedades horizontales, si son edificios, inmuebles de habitación, pues lo maneja uno distinto a los centros comerciales. Por eso es súper importante que desde los consejos de administración, no sé en ese presupuesto que ustedes manejan, si ya tienen incluido todo lo que es el sistema o todavía no lo han implementado. Por eso, desde el 2019, que salió la norma, la 0312 del 2019, dio plazo hasta el 2021 para implementarlo. Ya el ministerio, en todas las visitas de inspección que están haciendo, ¿qué revisan? Que si se esté cumpliendo los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, que tengamos todo el tema de los comités de apoyo que genera este sistema, que son el COPAS, el COCOLA, la Brigada, porque esos comités de apoyo son los que nos van a servir para esa gestión de peligros y riesgos que ustedes como cabezas de las PHs tienen que tener claro. La responsabilidad del desempleador dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo y el más importante de todos es identificar esos peligros y riesgos para poder generar esas acciones de mejora para evitar que me ocurran los accidentes de trabajo o ese personal que yo tengo vinculado directamente se me enferme laboralmente. Y con ese tercero que yo vinculo como contratista, también tengo que ser un vigilante de su tarea diaria. Hablemos de vigilancia, hablemos de aseo, que por lo general es lo que tercerizan las propiedades horizontales. ¿Qué tan importante es para el empleador saber si ese contratista, vigilante o aseo tienen el sistema? Porque ellos también tienen identificados los peligros y riesgos. Ustedes desde la PH también deben identificarlos. Y cómo esos líderes internos de la PH, no sé qué tan grandes son o qué tan pequeñas son las propiedades horizontales desde la conformación de la administración, si tienen o no líderes de proceso, o si ustedes son esa cabeza visible que hace todo dentro de la propiedad horizontal, cómo somos vigilantes de la ejecución de todos esos peligros y riesgos de ese tercero. Porque si llega a pasar un acontecimiento con alguno de esos dos contratistas, que son los que más o menos identifico desde la PH, ¿qué responsabilidad voy a tener yo si no le he exigido a ese contratista todo el tema de seguridad y salud en el trabajo? Ahí es donde hablamos de la solidaridad y de la importancia de que cuando yo voy a contratar con ese tercero, también le tengo que exigir todo, todo lo que yo manejo internamente desde el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ustedes como empleadores tienen una responsabilidad grandísima que es gestionar esos peligros y riesgos, identificando no solo para sus trabajadores, sino también para los contratistas en la tarea que realizan diariamente. ¿Y cómo voy a trabajar desde la prevención y la promoción para que no me ocurran accidentes y no se me enfermen las personas que están al servicio de la propiedad horizontal? También yo tengo que informarle a esos trabajadores, a esos contratistas, al momento que van a ingresar a mi propiedad horizontal, bien sea el trabajador que ingresa a una tarea
como una persona nueva dentro de la PH, o el contratista que apenas va a iniciar servicios con la PH, yo tengo que informarle absolutamente todo a través de una capacitación que nosotros le llamamos inducción o reinducción del personal o de los contratistas, todo lo que yo tengo identificado dentro de la PH en riesgos y peligros. ¿Por qué? Porque con base en esa identificación de peligros y riesgos que yo voy a empezar a sacar todas las acciones de mejora para ejecutar de manera óptima ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Cuando nosotros llegamos a empresas, vemos también que como eso se volvió nada más un requisito de ley, no tenemos tiempo de capacitar a los trabajadores porque el empleador no nos da permiso y tiempos para reunir todo ese personal y hacerle las capacitaciones correspondientes dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí se vuelve también una falencia desde ese empleador que no nos da el tiempo para capacitar a todos los intervenientes de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo y que es una obligación de ley que tenemos que cumplir y que cuando el ministerio hace inspecciones relacionadas con el sistema, lo primero que mira también en esa ejecución e implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo es que sí se esté capacitando a los trabajadores o a los contratistas sobre todos los riesgos y peligros que tienen esas propiedades horizontales. Por eso es súper importante, señores, que desde hoy generemos conciencia de que esto no es solo un cumplimiento de un requisito de ley, sino de la importancia de implementar un sistema a conciencia para evitar que esos accidentes o esas enfermedades una situación compleja dentro de la organización. ¿Por qué? ¿Qué se puede presentar después de accidentes o enfermedades laborales? Mucho ausentismo. Y el ausentismo es el que está generando más trabas dentro de las organizaciones. Y en este caso las PHs, que así como hay PHs que pueden tener mucho personal, puede que el administrador sea el que tenga que hacer absolutamente todo y tercerizan las labores más importantes como el aseo y la vigilancia. Pero cómo se vuelve de dispendioso para un empleador cuando empieza el ausentismo de su personal a causa de esta falta de prevención en accidentes y enfermedades laborales. También miramos dentro del sistema todas las de origen común, que también nos afecta desde el ausentismo, y cómo nosotros vamos a intervenir todas esas situaciones de ausencia de los trabajadores dentro de la organización porque tenemos que trabajar dentro del sistema con todas esas posibles causas que puede generar el ausentismo y que para ustedes se vuelve más dispendioso, porque si esa persona se ausenta y es la única persona que tienen vinculada, ¿qué tienen que hacer? Contratar a otra persona o tercerizar ese servicio y no solo tengo que pagar la incapacidad de ese trabajador, sino también ese supernumerario o esa persona adicional para cubrir un ausentismo. ¿Por qué es importante los contratistas frente al sistema? Que casi nadie los tiene en cuenta y cuando pasan los acontecimientos, ahí es donde sí genera conciencia. Ese fue un caso de una empresa de flores donde un servicio de limpiado ellos manejan un lago donde echan unos residuos y tienen que sacar todos esos residuos constantemente a través de un proceso de una lancha y una guaya que va arrastrando todos los residuos que van cayendo a ese lago. Eso está tercerizado. Entonces, la empresa principal contrata a ese tercero para que haga esa tarea específica. Cuando estaban en el proceso, uno de los trabajadores de ese tercero, la guaya se revienta, el señor se le enredan las manos al momento de reventarse la guaya, se le enredan las manos en ese rollo de la guaya y le amputa los dedos de ambas manos. Cuando empezamos a hacer la investigación, pues claro, nos damos cuenta que hay una falencia, no solo de ese tercero dentro del sistema internamente, sino también de la empresa. Ahí estamos hablando lo de que es un verdadero contratista. Cuando esa empresa de flores contrata a ese tercero para hacer ese limpiado del lago y ocurre ese accidente, al momento de la investigación se dan cuenta
que no han hecho absolutamente nada de lo que nosotros dentro del sistema tenemos que hacer selección y evaluación de esos proveedores y contratistas, porque necesitamos mirar que no solo al momento de que yo lo voy a contratar, que me pase el sistema, que tenga identificado todos los riesgos, que durante la ejecución de la tarea también estén pendientes de ese sistema. Y cuando vemos estas dos, contratante y contratista, que tienen una falencia impresionante, que el contratante de la empresa de flores no le exigió al contratista la documentación suficiente para monitorear que si tuviera todo el sistema, ni ese contratista también dentro del sistema también le debería haber exigido a ellos el cumplimiento de inspecciones, vigilancia de las máquinas, todo lo que guardó relación con el accidente. Ahí nos dimos cuenta con ese accidente grave que las dos empresas van a terminar siendo solidarias frente al accidente de ese trabajador, porque a él ya lo van a declarar inválido. Las dos manos amputadas, entonces eso a la fija es pensión de invalidez. Pero puede pasar que el señor demande. ¿Y demande por qué? Porque hubo falencias en los dos sistemas, no solo de ese contratante que era la empresa de flores, sino también del contratista, que ambas empresas no monitorearon de manera correcta el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es súper importante, señores, ustedes desde la propiedad horizontal, que tengamos muy claro que cuando tercerizamos servicios en las propiedades horizontales, ese tercero también tiene que estar supremamente documentado, tiene que tener diseñado e implementado el sistema, porque esa responsabilidad termina siendo solidaria. Y en esa solidaridad a ambos los van a demandar, a ambos los van a condenar y a ambos tienen que pagar esas indemnizaciones, salvo que ustedes desde la PH demuestren que hicieron absolutamente todo lo que el sistema me exige, ahí los pueden exonerar de la responsabilidad. Por eso les cuento este caso, porque eso pasa en cualquier empresa. Y ustedes, las propiedades horizontales son unas empresas, ustedes son los gerentes, los que tienen el control de todo este sistema y es a partir de ustedes como empleadores. No sé si tienen tercero de seguridad y salud en el trabajo o tienen una persona vinculada dentro de la PH prestando ese servicio, pero ese líder de seguridad y salud en el trabajo tiene que tener controlado y monitoreado todos estos requisitos de ley, porque ustedes tienen que blindarse desde las propiedades horizontales de posibles demandas que se presenten frente a este sistema. ¿Qué pasa? A veces la discusión de los abogados laboralistas y de seguridad y salud en el trabajo, que el laboralista lo mira desde una óptica, el especialista en seguridad y salud en el trabajo lo mira desde otra óptica. Nosotros desde qué punto de vista lo analizamos, desde el cumplimiento o no del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por eso ustedes, si no lo tienen, empiecen a analizarlo, que todos esos contratistas, cómo tengo yo documentado a cada uno de esos contratistas dentro del sistema, para evitar esos problemas a futuro y demandas que terminan siendo cuantiosas. Aunque yo sé que las propiedades horizontales tienen pólizas todo riesgo, también tenemos que analizar muy bien hasta dónde tenemos cobertura del tema de responsabilidad civil contractual o extracontractual, porque a veces uno cree que tiene mucho en ese ítem y a la final, por el riesgo al que están expuestos, puede ser poco frente a una demanda que se presente de un contratista que, que lo llevó a un accidente de trabajo, bien sea grave y Dios no quiera mortal. Porque en el grave usted se afronta y se confronta con ese contratista. En un accidente mortal es con su familia y ustedes saben, señores, que las familias son incisivas porque buscan esas pólizas de las propiedades horizontales que saben que son buenas y cuantiosas para sacar provecho de toda esa situación. Entonces, ¿a quiénes aplica el sistema? Lógicamente, desde manera interna vinculada a los trabajadores y a ese empleador. Pero cuando yo tercerizo, a quién aplica? A los contratistas, a esos subcontratistas, porque pueden haber tareas donde yo contrato a X y ese X contrata a Y. Es un subcontratista. Los proveedores. También cuando yo
contrato o le compro a un proveedor, también tengo que exigirle el cumplimiento del sistema. Por eso, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo en que está enmarcado, que está buscando que se contrate con personas formales que tengan implementado el sistema para evitar situaciones a futuro que desde las inspecciones del ministerio podemos tener nosotros problemas con esa situación. A los trabajadores independientes, recuerden que un trabajador independiente, que por lo general la contadora, el revisor fiscal, la persona que los asesora en seguridad y salud en el trabajo, es un trabajador independiente que les presta un servicio a las propiedades horizontales y que ellos también tienen que tener identificados todos sus peligros y riesgos en la labor que desempeñan frente a esa propiedad horizontal. Si ustedes tienen líderes de proceso, no sé qué tan grandes son estas propiedades horizontales, cuando tenemos supervisores, cuando tenemos, que el de mantenimiento, que lidera un equipo de trabajo, ellos son los principales en, en ser esos veedores, esos que controlan, monitorean que esos contratistas o que los trabajadores estén cumpliendo con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Porque cuando yo voy a hablar de culpa patronal, ¿qué me van a analizar? Que ese empleador sí le dé estricto cumplimiento al sistema para evitar que sea responsable frente a algún acontecimiento de un trabajador. O en el tema de contratistas, cuando a mí me llaman solidariamente, yo tengo que demostrar también que he hecho toda mi tarea al pie de la letra y puede que en ese análisis de la solidaridad con esa otra empresa terminen las PHs exoneradas porque hicieron bien la tarea. Por eso es súper importante, señores, que esto lo tengan muy presente, que no sea solo un cumplimiento de un requisito de ley que me está diciendo que es obligatorio en los sistemas, sino que los implementemos a conciencia y evitemos esos futuros problemas que nos puede generar el no hacerlo de manera correcta. Están obligados a que ustedes a cumplir todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, que están marcados en dos, en la resolución 0312 del 2019 y en el decreto 1072 del 2015, que busca que ustedes evalúen y verifiquen de manera permanente que se están cumpliendo todos los requisitos e ítems del sistema de seguridad y salud en el trabajo en esa relación laboral con los trabajadores y contractual con los contratistas. Aquí, señores, tiene que tener todo documentado, porque lo que no está documentado no existe. Y desde el derecho laboral, siempre recuerden que el trabajador es el que tiene la presunción de prevalencia en las demandas, de que todo lo que diga un trabajador es cierto. ¿Quién tiene que desvirtuarlo? El empleador. ¿Y cómo lo desvirtúa? A través de todo lo que tengan documentado, porque las palabras se las lleva el viento. Lo mismo pasa en esa relación con los contratistas, en los temas de responsabilidad civil, solidaria, contractual, extracontractual, todo tiene que ser documentado, todo tiene que ser probado para poder ser ustedes exonerados frente a los problemas que se puedan presentar. Vamos a ver este videito. Cada vez que le digo a mi papá para jugar temprano en la mañana, él me dice: hijo, cuando se ponga un poco oscuro y llegue de trabajar, ahí jugamos. Así que me alisto para ir al colegio contento, porque sé que cuando él regrese a casa podremos jugar juntos. Tal vez saltemos la soga o juguemos a las escondidas. Aquí estamos en un cohete, volando entre las nubes. O quizás subirnos a lo más alto del mundo. Aquel es un caballero y un dragón furioso. A la escuelita con mis hermanos. O que es un fantasma. Me encanta cuando mi papá llega temprano. Y antes de dormir, jugamos un rato con mis juguetes. Él es el mejor. Ya son las 7 y mi papá va a llegar como todos los días. Siempre llega temprano. Nunca se demora.
Bueno, señores, estos videitos le generan a uno como conciencia, sensibilización de que es importante la seguridad de todos. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que siempre va a haber alguien esperándolos a ustedes, a los trabajadores, a esos contratistas en casa. Entonces, por eso es importante trabajar siempre desde la prevención, porque uno que encuentra también en las organizaciones, no es que yo llevo 20 años haciendo lo mismo y no ha pasado nada, pero venga, ¿y si pasa qué? Yo tengo que mirar es que no pase. Así usted haciendo las cosas 20 años de la misma manera no significa que las está haciendo bien. Si podemos modificar comportamientos que me generan más blindaje en esa prevención de accidentes y enfermedades laborales, pues bienvenido sea. Pero pensemos que siempre va a haber personas que nos están esperando y que tenemos que trabajar de manera segura dentro de cada organización, las propiedades horizontales, las diferentes empresas, todos tenemos a alguien que nos espera y en ese saber que alguien nos espera tenemos que trabajar en esa seguridad. ¿Qué debemos cumplir ustedes desde los contratistas? Ya vimos cuál es esa obligación principal como empleador, que es estar atentos de todo el tema de peligros y riesgos para poder ejecutar ya toda esa implementación del sistema. Y con los contratistas, nosotros siempre desde el sistema tenemos un manual de contratista que lo elabora en este caso las propiedades horizontales, donde le estamos diciendo qué tiene que cumplir, qué tiene que hacer dentro de esa propiedad horizontal para evitar que tengamos problemas, no solo él, sino también ustedes. Entonces, eso lo tenemos que comunicar. Le tenemos que dar todos los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo desde esa propiedad horizontal, porque ellos pueden estar prestándole el servicio a un tercero, pero cuando está dentro de la propiedad horizontal, ¿quiénes son los garantes y vigilantes de que ese contratista haga las cosas bien? Son ustedes. Por eso hay la importancia de comunicar de manera asertiva cuáles son los lineamientos que ustedes tienen de seguridad y salud en el trabajo para cuidarlos también a ellos. Ese pago de la seguridad social, yo sé que siempre desde los contadores, esos pagos tienen que pasarse mes a mes, pero también nos hemos encontrado que son empresas tan desorganizadas que no les piden ni siquiera el pago de la seguridad social. Son personas tan informales a veces las que llevan que se arriesgan a llevar, que a veces se encuentra uno que llevan el pintor de toda la vida, que es un señor que lleva 20 años en la propiedad horizontal y que es lo más querido, es lo más lindo, claro, y me cobra más barato porque si yo voy a una empresa, pues lógicamente me va a terminar cobrando el doble porque ahí tienen toda la carga prestacional. Y cuando uno va a ver ese señor, no paga seguridad social. Si le pasa algo en esa pintada dentro de la PH, ¿quién termina respondiendo? Pues la propiedad horizontal. Por eso es tan importante que siempre contratemos con personas que están formalmente constituidas para evitar esos inconvenientes que pueden terminar siendo más gravosos para ustedes. Que a veces cuando contratamos un contratista y ese contratista subcontrata, yo también tengo que ser garante de que ese subcontratista también cumpla con el sistema, que estén siempre con los elementos de protección personal, que si van a realizar trabajos en alturas, que sean personas competentes y que tengan la experticia para eso, que si tengan los elementos de protección personal acordes para un trabajo en alturas, que también encontramos que hacen esas escaleras hechizas, esas tarimas para empezar a subir piso a piso de manera, o sea, que no cumple con los parámetros que exige también el sistema, ahí es donde nosotros tenemos que pellizcarnos y evitar que una situación que no tenga control por ustedes termine siendo gravosa y riesgosa para la propiedad horizontal. Veamos este videito.
con estos videitos que les estoy mostrando, aquí lo que yo quiero es generar en ustedes esa conciencia de que la seguridad es de todos, no es solo del otro. La seguridad empieza por mí. Si yo me cuido, cuido a los demás, a los otros, a todos, porque necesitamos estar seguros en en nuestros puestos de trabajo. Y lo que tenemos que evitar de verdad es llegar a esos extremos de accidentes graves o mortales que termina afectando no solo a la organización, sino también a las familias que el que, el que termina inválido, pues es un tema duro para la familia, pero el mortal también es un tema mucho más grave para las empresas, porque ahí es donde el ministerio, cuando uno reporta accidentes graves y mortales ante el ministerio, pues claro, ¿qué va a pasar? Que se va a tener esa empresa en las propiedades horizontales, no sé qué tan graves o qué tan mortales han habido en cada una de las que ustedes administran, pero en las empresas, por ejemplo, las de construcción, las empresas muy operativas que tienen unas máquinas extremadamente delicadas, cuando ocurren esos accidentes mortales, llevémoslo al extremo, a mortales, el problema es para la empresa con el ministerio. ¿Qué va a pasar con el ministerio? Va a estar encima, vigilando, supervisando siempre cualquier tarea que realice esa empresa. ¿Por qué? Porque ya hubo un mortal o un accidente tan grave que va a estar siempre en inspección constante y ahí es donde vienen también esas multas supremamente cuantiosas para las empresas que las terminan cerrando. Por eso esa conciencia para ustedes, señores, es que implementemos de manera correcta el sistema, que lo estemos monitoreando acorde como nos lo pide la norma y que no sea solo para cumplir un requisito de ley, sino también que sea clara esa prevención que necesitamos que haya con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Que busca definitivamente el sistema? Contratar con personas formales que cumplan todos los requisitos de ley y que qué pesar que esas personas que han trabajado con nosotros toda la vida de manera informal, o les ayudamos a que entren a la formalidad, o ya tristemente no podemos seguir contratando con el pintor de toda la vida, o con el viejito que nos arreglaba y nos hacía el mantenimiento desde hace 20 años. Y a esas personas nosotros, ¿qué hacemos? Que las hemos encontrado en las organizaciones, las capacitamos y les enseñamos a que se formalicen y que generemos conciencia con ellos de que aunque lleven 20, 30 años haciendo una labor y no les ha pasado nada, ahora para seguir haciéndolo, sí tienen que estar con todo esto documentado para evitar problemas a futuro. ¿Qué pasa si yo no cumplo con todo esto que me exige la norma? Pues voy a ser responsable solidariamente en los contratos, señores, de esos terceros, con los contratistas, que queden muy claras todas estas obligaciones, no solo las de ley, las que colocamos siempre en la relación comercial cuando contratamos, sino también que esté muy claro el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque va a haber una solidaridad entre ambos y yo tengo que monitorear a ese contratista para evitar problemas a futuro y verificar que esa empresa que yo contrato, ese tercero, también cumpla con las mismas obligaciones de ley que yo tengo que cumplir. Ahora la culpa patronal. Cuando hablamos de culpa patronal, esto es entre el empleador y el trabajador, no es con el contratista. Con el contratista hablamos de solidaridad, que es ese tercero, donde va a responder es el tema de pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Y en la culpa patronal es lo que me puede pasar a mí con mis trabajadores si yo no implemento de manera correcta el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Porque si ocurre un accidente o una enfermedad laboral donde hubo culpa del empleador, ahí es donde se demanda la culpa patronal. Y aparte de lo que hago yo desde lo laboral, esto me lo demandan por tema de responsabilidad. Entonces ahí es donde van a pedir esas indemnizaciones porque yo no cuidé al trabajador, porque no hice todo lo que el sistema de seguridad y salud en el trabajo me estaba exigiendo que tenía que cumplir con cada uno de los trabajadores que yo vinculo en mi propiedad horizontal. Entonces ahí, en esos litigios,
alegan la culpa patronal para pedir una indemnización adicional por esa culpa que tuvo el empleador de no brindarle a ese trabajador todas las herramientas suficientes para evitar que se accidentara o se enfermara laboralmente. La carga de la prueba, ¿quién la tiene? Pues lógicamente ambas partes. El trabajador pues tiene que demostrar también con pruebas que pasó algo en la empresa y que hay una responsabilidad que es la que va a analizar el juez. ¿Y quién entra a desvirtuar lo que está diciendo el trabajador? Pues el empleador. Esa carga de la prueba es compartida porque ambos tienen que demostrar, el trabajador que hubo culpa del empleador y el empleador demostrar que no fue responsable para que no lo condenen en una indemnización por culpa patronal. ¿Qué obligaciones deben cumplir para exonerarse del pago de la indemnización plena de perjuicios? Cumplir con todas las obligaciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo cuando hablamos de esta culpa patronal, que yo tengo una matriz de peligros identificada y con plan de acción en ejecución, que cumpla cada uno de los requisitos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que realice las inspecciones correspondientes y mantenga a esos trabajadores en un ambiente seguro, que yo le haga control a todos esos riesgos que tengo identificada dentro de mi propiedad horizontal. Todo eso me permite a mí demostrar que sí estoy cumpliendo con mi sistema y que puedo ser exonerado de la indemnización por pago de perjuicios a las que me pueden condenar por la culpa patronal. Si la pregunta aquí, la concurrencia de culpas exonera de responsabilidad al empleador. ¿Qué es concurrencia de culpas? Que hubo responsabilidad del trabajador y hubo responsabilidad del empleador. No lo exonera. No lo exonera porque es distinto. Es distinto porque el trabajador, bueno, el trabajador no tenía los elementos de protección personal, pero el empleador no hacía el control suficiente de exigirle, venga, usted por qué no tiene los elementos de protección personal y no le inició un proceso disciplinario. Ahí es donde también esa falta de diligencia del empleador de controlar que sus trabajadores, aquellos que no tienen los elementos de protección personal, no les pasa nada el no usarlos, no. Es que todo eso nosotros lo metemos dentro del reglamento interno de trabajo como obligaciones que tienen que cumplir los trabajadores. Y si no las cumplen, que se inician procesos disciplinarios. Tener en cuenta que en la culpa patronal, todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar documentado, sustentado, para poderle demostrar a un juez que ustedes sí están haciendo la tarea y los puedan exonerar de esa culpa patronal. La seguridad es un trabajo de todos y para todos. Debemos ser parte de la solución y no del problema. Este es como el mensajito final que les dejo, que aquí el tema es de todos. No solo es responsabilidad del trabajador cuidarse, sino también del empleador cuidarlo. Aquí es una responsabilidad compartida y lo mismo pasa con los contratistas, señores. Yo también tengo que ser garante de que ese servicio que me están prestando dentro de la PH está monitoreado y está cumpliendo con todos los requisitos que me exige la norma para que esté prestando el servicio dentro de mi propiedad horizontal. Por eso es súper importante, señores, que nos concienticemos que esto es un trabajo de todos y para todos. Nati, esta era como la parte final de la charlita. Si tienen preguntas, estoy aquí a disposición. Sí, Gloria, muchísimas gracias. El tema es muy amplio, sin embargo, la presentación pues fue súper clara, muy exacta en los temas que se abordaron, los subtemas que se abordaron frente a esto, que ya nos los exigen pues no solo en propiedades horizontales, sino en empresas, contratistas, o sea, absolutamente todos tenemos que tener sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hubo mucha participación en el chat, acá yo recogí las preguntas, como les comenté, vamos a tener un espacio de 10-15 minutos para preguntas. Sin embargo, antes de dar paso a ellas, quiero recordarles que se queden hasta el final porque vamos a tener dos pequeños concursos para darles un 2x1 en el Congreso Nacional de Propiedad Horizontal y un pase gratis. Entonces, quédense hasta el final, son sencillos, son cortos, son preguntas muy fáciles, pero muy importante que antes de ello, Gloria nos resuelva pues como todas esas preguntitas que surgieron acá en el chat.
Sin embargo, si quedan más preguntas, si tienen más dudas, si quieren implementar el sistema, Gloria también nos va a dejar pues como su contacto en el chat o nos lo pueden preguntar por nuestros canales de comunicación que con mucho gusto los vamos a redirigir porque esa es la idea del gremio. Conectarnos, apoyarnos, brindarles todas estas soluciones efectivas y en este caso Gloria nos brinda ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, iniciemos con las preguntas. Por acá nos dicen, la periodicidad de la reinducción en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿la normatividad establece un tiempo específico o cada empresa puede definir su frecuencia? La reinducción, a mí la norma que me dice, cada año yo tengo que hacer reinducción. Inducción a quien entra nuevo. Siempre cualquier persona que ingrese nueva a la organización, le tengo que hacer la inducción del sistema. Y cada año yo tengo que hacer la reinducción de todo el personal. Entonces, sí o sí, yo no puedo escoger la periodicidad. No, la norma me dice cada año debo hacer inducción y reinducción. Perfecto, entonces creo que va mucho con otra pregunta que nos realizaron, justamente con eso que nos mencionabas de las empresas de vigilancia y aseo. En las Ujú. propiedades horizontales es muy común que estén rotando el personal, que entre muchas personas nuevas. Entonces, en este caso, siempre que ingrese una persona nueva, se le debe realizar una inducción individual. Ujú. Es que ese es el problema a veces cuando tenemos mucha variación en el personal, pues nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Cada mes recogemos los que entraron ese mes y los capacitamos a todos. Nos toca, sí, que se vuelve dispendioso, sí, que yo tengo que hacerle inducción y reinducción también a ese contratista que está entrando nuevo y exigirle a la empresa de vigilancia, señores, que también les aporten toda esa documentación. Nosotros siempre a los contratistas o proveedores que tenemos de manera muy asidua, les tenemos un checklist donde hay una información que tienen que entregarnos antes de la firma del contrato. Y durante la ejecución del contrato también les exigimos mes a mes el cumplimiento de unos requisitos. Para que a ustedes no se les vuelva tan dispendioso esa inducción y reinducción de esos vigilantes o de las personas de aseo que van cambiando mensualmente, ustedes pueden hacer como una especie de folletico o un post o algo práctico que le resuma en una hojita toda esa inducción para que se vuelva más práctica y no se vuelva dispendioso de que es que yo en el mes puedo cambiar 3 vigilantes. Entonces tengo que hacerle a esos 3 también cada mes. No, para que no se les vuelva tan complejo, hacen un post, un folletico, algo práctico, o lo mandan por WhatsApp, por correo electrónico, que también me sirve de notificación como inducción a esos contratistas, para que se vuelva más práctico y no tan dispendioso para ellos cuando hay tanta variación en el personal. Perfecto. Bueno, Gloria, también preguntarte que durante la presentación nos mencionaste algo que nos generó como una duda, que fue sobre el manual del contratista. Por lo menos nos dicen como que sabes quién lo redacta, qué debe tener por lo menos como mínimo, como digamos que somos administradores de copropiedades horizontales, nos entregan ese manual y uno dice, ah, bueno, tiene el manual, gracias a Dios, pero uno no sabe de pronto cuál es el mínimo, así que tú digas, fíjese en esto, por lo menos. Ujú. Mira, cuando nosotros hablamos desde los contratistas, el manual de contratistas es eso, es ese paso a paso que yo voy a tener con ese contratista. Uno que tiene en la elaboración, pues los objetivos, el alcance, los responsables y ya ese paso a paso es lo que yo necesito cuando voy a contratar a ese tercero. Entonces, uno siempre coloca, en el momento de la selección, se le pide tal información. Durante la ejecución, se le pide tal información. Ese detalle es lo que yo voy a colocar en el manual y qué tiene que hacer ese contratista cada que va a la empresa. Por ejemplo, nosotros el detalle en vigilancia y aseo es mucho más sencillo porque es una tarea que siempre van a hacer igual. En mantenimientos, cuando contratamos a ese tercero, que va a ir a arreglar los aires acondicionados, que va a ir a hacer trabajo en alturas. Nosotros todas esas tareas
de esos terceros que contratamos las discriminamos en el manual de contratistas, porque yo tengo que tener claro qué va a hacer ese contratista cuando llegue a mi propiedad horizontal. Y eso está en ese documento que lo redacta quién. Todos los documentos del sistema de seguridad y salud en el trabajo se los va a redactar la persona que les va a diseñar y les implementa el sistema. ¿Quiénes son? Pues personas competentes. ¿Cuál es la competencia? Pues que haya estudiado o técnico, profesional o especialización en seguridad y salud en el trabajo. Dependiendo del riesgo y del número de personas, es la persona que se contrata. Si ustedes me dicen es un riesgo uno que no supera el 3, no, un técnico lo puede hacer. Pero si ya tiene riesgo 3, 4, 5, tiene que ser un profesional o especialista en el sistema. Especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, uno tiene que ser muy claro en el cumplimiento de la norma porque hay empresas que no tienen a nadie y se ponen a diseñar un sistema copiado de otro cuando ahí sí necesita la experiencia y la experticia de una persona con conocimiento de seguridad y salud en el trabajo. Listo, súper bien, Gloria. Por acá tenemos como otra pregunta que vaya más referente como a centros comerciales. Sabemos que en los centros comerciales también tienen pues su propio régimen, Ujú, muy importante porque eso se basa en locales. Cada local es una mini empresa, por así decirlo, ujú, y cada mini empresa tiene su sistema de gestión de seguridad y salud en el ujú. trabajo. Pero ya como nosotros como conjunto, como centro comercial, tenemos esa obligación de exigirles a ellos ese sistema porque tú nos hablabas como de responsabilidad solidaria, entonces también somos solidarios en ese caso, digamos que pase algo en un local o eso ya es independiente porque son como mini empresas. Pero ustedes sí tienen que tener el control de todos esos locatarios, porque lo que vos decís, Nati, es que todos esos locatarios son una empresa. Formal o no formal, son empresas. Y yo sí tengo que exigirles el cumplimiento mínimo de ciertas cosas dentro de mi programa integral. De hecho, en los centros comerciales, ¿qué pasa? El plan de emergencias, esos locatarios, cuando tienen implementado el sistema, esos locatarios se acogen al plan de emergencia del centro comercial porque es a través del centro comercial que hacen todo el tema de simulacros, a veces capacitan también al personal de los locatarios en el tema de brigadas. Entonces, sí tengo que tener monitoreado todos los locales. Y qué requisitos mínimos le voy a exigir? Porque ellos hacen parte del centro comercial. Entonces, no pueden ser ruedas sueltas, no. Yo también tengo que tener el control de ellos por ese tema de la solidaridad. Recuerden que en los centros comerciales también hay áreas protegidas y cuando hay áreas protegidas es porque el centro comercial se hace responsable de todas las zonas comunes y protege esas áreas comunes también con el área protegida y les presta el servicio a esos locatarios cuando alguien desmayo o una situación así. Ahí es donde está diciendo, "Vea, yo soy responsable de estos locales, por lo tanto también soy responsable de monitorear el sistema de cada uno de esos locatarios". No, súper bien. Incluso por acá en el chat nos estaban comentando, creo que son muy parecidas. Ya hablamos del tema de los centros comerciales, pero pasa mucho en las copropiedades, en los conjuntos residenciales que contratan las personas, los propietarios de cada inmueble, un contratista para que vaya y no se les pinte la casa y demás. Y entonces los administradores se preguntan, ay, pero entonces a ellos también les tenemos que exigir este sistema. Entonces yo siento que va mucho ya cuando colinda con esas áreas comunes de la propiedad horizontal que sí deben tener unas exigencias porque ahí está afectando la propiedad. ¿O qué nos puedes aconsejar tú, Gloria, digamos ya frente a este caso también? Es que pongamos un ejemplo de ese local que tiene que hacer un trabajo en alturas con el aviso que supera 2 metros de acuerdo a la norma. Y ustedes identifican como copropiedad con la vigilancia que no está montado en una escalera acorde, que no tiene las medidas de seguridad de la tarea y que ustedes pueden exigirle, tiene permiso en alturas, tiene el certificado en alturas, porque yo sí puedo exigirle a ese locatario, yo no le autorizo que ese señor se monte en esas condiciones, porque en una demanda, es que mire tan sencillo como esto, llevémoslo al extremo.
porque si no vendemos el siniestro, no dimensionamos qué pasa. A ese señor lo contrató el locatario para arreglar el letrero, pero resulta que está por fuera del local. Si ese señor se cae a una altura superior de 3 metros, o sea, porque están por encima de los 2 metros, que es trabajo en alturas, se cae, ¿dónde cae? En la zona común, ¿cierto? ¿Dónde cae? En la zona común. Al señor, llevémoslo a lo peor, se mató. En esa caída se mató. ¿Qué es lo primero que la empresa, qué es lo primero que la familia de ese señor va a hacer? Demandar al centro comercial. ¿Por qué? Porque primero les encantan las pólizas todo riesgos de los centros comerciales, que saben que el tema de la responsabilidad en ellos es alta. ¿Y qué hacen? Venga, ¿y usted por qué no monitoreó que él no estaba cumpliendo con los requisitos de ley y lo dejó montar? Ahí ya se vuelve una responsabilidad para mí porque yo no monitoreé ni controlé que ese señor estaba en un acto y en una condición insegura que yo tendría que haber documentado y no le dije nada al locatario. Entonces, es un tema muy delicado que tienen que tener control por parte de la administración. Sí, claro, y también siento que va muy a la medida con el tema de que te dije, ya en conjuntos residenciales puede ser lo mismo cuando colindan esos arreglos pues con zonas comunes, que no sé, que van a pintar el balcón, así sea el balcón, entonces de pronto el señor se cae a un área común y demás, entonces ahí es cuando también van a activar justamente las pólizas de la unidad, así sea la persona la que lo haya contratado particularmente, porque siempre se buscan, es como la persona jurídica, lo grande, que siempre Ujú. van como por ese lado. Ya para darle como ya terminación a este espacio de preguntas, te voy a hacer como la última preguntita, que dice lo siguiente. Frente al reporte de estándares al ministerio, es obligatorio que las propiedades horizontales también lo realicen, porque la resolución 0312-2019 dice que sí es obligatorio, pero hay propiedades horizontales que se manejan siempre como con contratistas, no con empleados dependientes a ellos, sino que contratan que la empresa de vigilancia, la empresa de aseo, o sea, todo es como con empresas aparte. De igual forma es obligatorio. Cualquier empresa, si tenga solo un trabajador, está obligado a presentar la autoevaluación de estándares mínimos, no solo en la ARL, sino también en el ministerio. Es obligación de ley. No sé si es que no contratan a nadie, porque está conformada la persona jurídica y esa persona jurídica como tal ya existe para el ministerio. Yo tengo que registrarla y así diga que tengo un trabajador, lo tengo que hacer. Es obligatorio. De hecho, la última circular que salió este año con respecto a la autoevaluación de los estándares mínimos del ministerio, que va hasta el 31 de julio, que sacó esta circular que dijo, los que tienen autoevaluaciones atrasadas de años anteriores se puede poner al día al 31 de julio del 2026. Les aprovechen, si no las han realizado, esta es la oportunidad de que se registren en la página de riesgos laborales del ministerio y ahí ustedes colocan, si no tienen trabajadores, pero aparece como persona jurídica, yo de todas maneras lo tengo que montar, así sea con contratistas que tengo que tener mi sistema. Entonces, lo tengo que hacer y desatrasen todos los años anteriores que tienen la posibilidad de hacerlo hasta el 31 de julio. Perfecto, no, súper valiosa esa información y más aquellos que todavía están atrasados y tienen la duda, ya escucharon. Igual así no tengan trabajadores, que todos sean contratistas, es importante mostrar que se tiene el sistema y registrarlo si lo tenemos atrasado. Entonces, yo creo que nos quedamos con eso. Igual si tienen más dudas e inquietudes, consultorías y demás, por eso les comentamos que vamos a dejar pues como en el chat los contactos de Gloria, también nos lo pueden solicitar a nosotros. Y vamos a pasar a hacer como esos dos pequeños concursos, son muy rápidos, sencillos para ese Congreso Nacional de Propiedad Horizontal. Recordarles que de igual forma, así no ganen, todos los participantes que estuvieron acá muy pendientes, activos, van a tener pues como un descuento, una tarifa preferencial. El link de inscripciones va a estar en el chat también, ahí lo pueden encontrar, así que igual no ganen, van a poder inscribirse y van a tener esa tarifa preferencial que ya le van a explicar pues como las chicas que se encargan de eso. Entonces voy a iniciar con la primera pregunta para que hagamos esto súper ágil, súper sencillo y es,
la primera persona que me responde y de forma correcta, o sea, que esté correcta la respuesta, no solo la primera, sino que esté correcta la respuesta, va a tener un 2x1 en el Congreso Nacional de Propiedad Horizontal. Yo digo pues como quién se lo ganó y nos deja por favor su nombre completo y número de contacto en el chat para nosotros contactarlo. ¿De qué trata este 2x1? Paga uno, van dos. ¿Y cuál es la pregunta? Al inicio de la conferencia mostramos los temas que se iban a abordar, algunos de los temas que se van a abordar en el Congreso Nacional de Propiedad Horizontal. Entonces, la primera persona que me diga uno de esos temas que se presentaron al inicio de la conferencia va a ser el ganador de este 2x1 en el Congreso Nacional. Bueno, por acá está Elizabeth Maya, que nos dijo movilidad eléctrica, y efectivamente ese es uno de los temas que vamos a tener en el Congreso Nacional de Propiedad Horizontal. Entonces, Elizabeth, nos puedes dejar tus daticos en el chat. Ustedes vieron, es muy fácil, muy sencillo, entonces estén pendientes porque sigue la segunda pregunta. Elizabeth, porfa, tu nombre completo y tu número de contacto para nosotros escribirte. Y la segunda pregunta va para un cupo gratis en el Congreso Nacional de Propiedad Horizontal y es la primera persona que me diga de forma correcta cuáles van a ser los días y en qué lugar se va a celebrar este Congreso de Propiedad Horizontal. Bueno, me dijo, por acá muchos dieron 30 y 31 de julio, pero debía ser pues con el lugar también. Entonces el primero es, por acá me aparece, es... Deme un segundito, ya, dejen de responder que me estás bajando el chat y ya. Alguien lo dijo y es Lida. Lida, por favor, nos dejas también tu nombre completo y tu número de contacto. Tú eres la ganadora de ese cupo gratis. Ya saben, van a tener una tarifa especial todos los que estuvieron acá participando en la jornada. Les agradecemos demasiado que nos acompañaron, agradecerle mucho a Gloria que nos hizo un tema súper importante, tuvimos un foro muy chévere, 100 personas conectadas, entonces muy bacano nosotros tener como estos espacios para que compartamos, nos comuniquemos, nos informemos, entonces que estén súper bien y agradecerles a todos por la participación y a Gloria por la conferencia. Mil gracias por la invitación, que les vaya supremamente bien y feliz día. Igualmente, feliz día para todos. Chao.